Un saludo a todos nuestros hermanos que nos ven en las redes sociales, a los que nos ven en Europa. Tenemos hermanos mirándonos. Estas predicaciones llegan a Francia, llegan a Alemania, llegan a España. Gracias a Dios. Y creo que también a Italia. Tenemos hermanos mirando lo que se está haciendo aquí en México. También llegan al centro y sur de América. Llegan a Centroamérica, Centro y Suramérica, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Nicaragua, Costa Rica, San Salvador, todo lo que es Centroamérica. Y obvio, también llegan a lo ancho y largo de México, así como los Estados Unidos de Norteamérica. Tenemos hermanos viéndonos en Texas, en McAllen, Los Ángeles, en Chicago, en Washington. Tenemos hermanos mirándonos en Nueva York. Bendito sea Dios. Él es el que hace, Él es el que da el crecimiento. Si Él no da el crecimiento, dice la palabra de Dios, si Dios no cuida la ciudad, en vano cuida la guardia. Padre, en el nombre maravilloso, bendito, glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesús de Nazaret, Padre, pedimos que nos dé, Señor, el respaldo de tu palabra. En Cristo Jesús pedimos que al hablar tu palabra podamos nosotros ser edificados con la sana interpretación, que podamos ser edificados, Padre, con el redargüimiento, con la exhortación, que podamos ser edificados con la verdad que hay en tu palabra. Guíanos, Señor, que tu Espíritu, que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad. Te lo pedimos, tal y como tu palabra lo dice. Amén. Infiltración. ¿Sabe, hermano? Dice la palabra de Dios, mi pueblo perece, muere por falta de sabiduría. Dice, mi pueblo perece por falta de entendimiento, por falta de sabiduría. Y por eso el pueblo de Dios fácilmente es engañado. Nuestro Señor Jesús dijo en una de las citas bíblicas, dice, si otro viene en su nombre, no en el nombre de Dios, a ese reciben. Dice, pero porque yo he venido en el nombre de Dios, no me reciben. Pero si otro viene en su nombre, lo reciben. Y hoy hemos venido en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Dios. En Gálatas capítulo 2, versículo 4 dice estas palabras. 2, versículo 4. Y esto fue por causa de los falsos hermanos. Escucha eso. Falsos hermanos que se habían infiltrado para expiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud. Esto fue por causa de los falsos hermanos. Los falsos hermanos se asemejan mucho a los hermanos verdaderos, como el trigo y la cizaña. La cizaña, el que no conoce la cizaña, piensa que al verla es trigo, porque son casi idénticas. Son tan idénticos que dices, bueno, ¿qué es qué? Solo el que conoce puede discernir, esto es cizaña, esto no sirve. Este es trigo, este sí sirve. Guardémoslo, metámoslo al granero. Pero el que no tiene conocimiento es fácilmente engañado por falsos hermanos. El falso hermano también levanta las manos, también canta, pero lleva una misión. Y esta es la misión de infiltrarse. Para poder infiltrar en la iglesia su mercadotecnia, su comercio, sus labores, su agenda. Y se infiltra no solamente para llevar a cabo su agenda, sino también para espiar, estar espiando. Satanás es un espía, ¿sabes? Los sistemas de inteligencia que el mundo tiene, en gran parte han sido generados por el diablo. Porque el diablo siempre está espiando, siempre es un espía.
que está mirando que algo esté mal hecho para inmediatamente decirle a Dios, acusarnos con Dios. Por eso el diablo se llama, en otro término, el acusador, porque nos está acusando de día y de noche. Y él nos está espiando para ver la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Muchas iglesias que dicen ser de Cristo no hablan en lenguas. Te voy a poner varios ejemplos para que puedas entender. Es mi trabajo decirte que vas a encontrar en este caminar. Así como tu padre o tu madre cuando eras un niño te advirtió de los peligros que hay en el andar con malas amistades, en el andar en la calle. Ese es mi trabajo, hacerte saber los peligros que hay en la cristiandad. Satanás siempre ha sido muy astuto y ha espiado la libertad que hay en la iglesia de Cristo. Por eso muchas iglesias se abstienen de hablar lenguas. Otras se abstienen de integrar a los apóstoles. Una iglesia, estoy hablando de una iglesia, no de unas iglesias. La iglesia de Cristo debe de estar compuesta por apóstoles. Pero, ¿qué significa un apóstol? Un apóstol no es el eje central de la iglesia. El eje central de la iglesia es Jesucristo. El eje central de la iglesia es la palabra de Dios, la predicación de la palabra de Dios. No es la adoración, no es la alabanza, no, es Jesucristo. Un apóstol significa un enviado por Dios. Eso significa un apóstol. Quiere decir que ha sido enviado a predicar la palabra de Dios. No es una celebridad, no es un actor. No, ese no es un apóstol, es un actor, un hipócrita, un falso. La iglesia de Cristo debe de estar compuesta por esos 5 ministerios que dice la palabra de Dios. Primero, debe de tener apóstoles. ¿Qué va a hacer el infiltrado? Se va a burlar y va a decir, los apóstoles ya no existen. Solo fueron 12 apóstoles. Y posiblemente Pablo. Cuando Pablo dice, y yo como abortivo, dice, se pone en lugar de abortivo. Uno de los apóstoles, se considerado apóstol, y defendía su apostolado, porque él fue enviado. Primero. Segundo, la iglesia de Jesucristo debe de ser compuesta por profeta. Debe de haber un profeta. Y un profeta no es un mago que te va a adivinar el futuro. Como hoy, te profetizo que vas a tener prosperidad, que vas a tener abundancia, y te profetizo que tu bienestar y que tu salud. Eso no es profeta. Y te profetizo que no va a haber destrucción, que no va a haber... Eso no es profeta. Eso es alguien que está queriendo adivinar el presente, el futuro y que posiblemente hasta el pasado. Yo veo que aquí hay alguien que está llorando, que tiene esto. ¿Tú ves? ¿Me explico? Profeta. Luego viene el evangelista. En tercer lugar ocupa el evangelista. Usualmente, ciertamente, hay falsedad en algunos evangelistas. Porque el evangelista debe de ser una persona que habla el evangelio, que redarguye, que reprende, que exhorta, que conoce la palabra de Dios a la perfección. Cuarto, debe de haber un pastor. El pastor debe de ser un pastor que cuida a la oveja, no que rapa, que trasquila, que echa fuera a la oveja. El trabajo del pastor es sanar a la oveja perniquebrada, la lastimada, por medio primero de la palabra de Dios. El pastor debe de darle a la oveja alimento fresco, unción fresca, es decir, palabra fresca, no palabra repetitiva, que no lleva mensaje, que no lleva sanidad, que no lleva un objetivo. El pastor debe de estar siempre,
teniendo intimidad, lo mismo que el apóstol, que el profeta, que el evangelista, con Dios. El pastor debe siempre de ayudar a la oveja en todo lo que pueda. Si hay que ayudarla económicamente, le ayudamos económicamente. Cuando la oveja ha presentado signos vitales, signos de vida, que está presente, que se acomide, que ayuda, que trabaja, pero que por cierta razón se lastimó, no está trabajando, está en convalecencia, está en recuperación, el pastor debe de ayudar. Es grande el trabajo de un pastor. Y luego de ahí viene el maestro. El pastor también debe de funcionar como maestro, lo mismo que cada uno de los miembros que acabo de nombrar. Tenemos de dar a enseñar, de dar a conocer, de enseñar a estudiar la palabra de Dios. Pero hoy en la actualidad estos espías, los que se han infiltrado, dicen: no, ya no hay profetas, no, ya no hay apóstoles, no, solo hay evangelistas, solo hay pastores. Y hoy el pastor está ocupando el primer lugar. El maestro ocupa el segundo. El evangelista ocupa el tercero. Bueno, sí, el evangelista ocupa el tercero, porque ese es el orden. Pero el apóstol ocupa el último lugar. Ha sido desechado en muchos casos. Hay muchas iglesias que no tienen apóstoles. Hay muchas iglesias que no tienen profetas, que los hermanos por completo desechan toda profecía, la han desechado. Desechan por completo a los enviados. Y dicen: no existen. ¿Por qué? Porque este tipo de personas se han infiltrado y no hemos entendido por qué estamos despreciando el orden que Dios ha establecido en su casa. Estamos despreciando por completo y no hemos visto que hay pastores que viven una vida en secreto. Hay pastores que viven una vida en secreto y que pertenecen, como dije hace rato, a logias masónicas. Esos son los que se han infiltrado como pastores. Yo conozco pastores que pertenecen a logias masónicas y según ellos son pastores. Se han infiltrado a la iglesia de Cristo. ¿Para qué? Para espiar la libertad que tenemos en Jesús. Pablo, el apóstol, denuncia a los infiltrados, así como denunció a aquella mujer que tenía un espíritu de adivinación. ¿Recuerdan aquella mujer que tenía un espíritu de adivinación que encontramos en la palabra de Dios cuando Pablo sale a predicar y llega a un lugar y ahí encuentra a esta mujer que tenía un espíritu de pitonisa, un espíritu de adivinación, y ella empieza a quererse infiltrar, lo seguía donde quiera que iba. A donde quiera que iba, empieza esta mujer a seguirlo. Y empieza no solamente a seguirlo, sino también a exponerlo, a decirle lo que él era, lo que él hacía. Y es importante que lo leamos. Esto se encuentra en Hechos capítulo 16, versículo 16. Capítulo 16, versículo 16. Y dice: y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos, adivinando, se dedicaba a adivinar. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, seguía a Pablo y a nosotros diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les proclaman el camino a la salvación. Y esto lo hacía por muchos días. ¿Escuchas? Ella lo siguió por muchos días y ella iba gritando: estos son siervos del Dios Altísimo, quienes les proclaman el camino de la salvación. Es decir, que se había infiltrado para destruir el propósito que Dios tenía para Pablo y los que iban con Pablo. Hasta que después de muchos días
cada día desagradaba más esto a Pablo. Fíjate bien, cada día desagradaba más esto a Pablo. Y volvió y dijo al Espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. Esta persona se había infiltrado entre ellos para traer a destrucción a Pablo. Y miramos cómo Pablo es perseguido y es apedreado. ¿Por qué? Porque había gente que denunciaba las actividades que hacía Pablo, que era predicar y proclamar el camino de la salvación. Por eso lo desechaban, por eso lo hacían a un lado. Porque así es Satanás. Satanás siempre va a intentar obstruir el camino a la salvación. Satanás no quiere que la humanidad sea salva. Satanás desea que la humanidad siempre sea esclava de él. Él se ha apoderado de la humanidad al grado de que él se autonombra o se nombra en la palabra de Dios Padre. Él se cree el Padre de la humanidad. Podría decirse que al momento en el que nací yo, mi padre era el diablo, porque nací siendo un pecador. Por eso cuando vengo a Jesucristo, recibo el espíritu de adopción, el Espíritu Santo, para que ya no sea hijo del diablo, sino ahora sea llamado hijo de Dios. Y si ahora soy llamado hijo de Dios, es porque antes era llamado hijo del diablo. Yo lo reconozco, yo no sé tú. Yo podría decir que tú también, pero yo no lo puedo decir, porque tú tienes que decirlo. Tú tienes que aceptarlo. Tienes que estudiarlo y tienes que comprenderlo. Entonces, este tipo de pastores se han infiltrado para denunciar, así como aquella mujer denunció, aquella mujer que tenía este espíritu de adivinación, denunció a Pablo. Y lo denuncia con el propósito de que la iglesia de Cristo sea reducida, sea avergonzada, no haya prosperidad, no haya unidad. Eso es una de las labores que Satanás ha estado haciendo en el mundo, dividir a las naciones. Nosotros no solamente estamos divididos por esa franja fronteriza, no solamente estamos divididos, aquí en México hay división. Hermano con hermano, mexicano con mexicano está dividido. Iglesia que se dice ser cristiana contra iglesia que se dice ser cristiana están divididas. Porque este tiene la doctrina de que sí se debe de predicar la mujer, es un ejemplo. Y este tiene la doctrina de que no se debe de predicar la mujer. Esta tiene la doctrina de que no se debe de guardar el sábado. Y esta tiene la doctrina de que sí se debe de guardar el sábado. Y esta tiene la doctrina de que sí se pueden hablar lenguas. Y esta tiene la doctrina de que no se pueden hablar lenguas. Y esta tiene la doctrina de que hay apóstoles, y esta de que no hay apóstoles. Esta de que hay profetas, y esta de que ya no hay profetas. Hay división. No estamos viviendo unos tiempos en donde solo la doctrina de Jesucristo sea predicada. Por eso hay demasiada confusión. Por ello hay demasiada apostasía. No quiere decir que la apostasía sea que tú te separes completamente de la iglesia, no. Hay gente dentro de la iglesia que es apóstata. ¿Por qué es apóstata? Porque ha apostatado de la palabra de Dios. Ha desechado ciertas partes importantes que componen la doctrina de Cristo. Por eso esa iglesia no puede funcionar como debería de funcionar. Porque ha sido desechado fundamentos bíblicos. Fundamentos bíblicos inquebrantables e irrompibles, que sin ellos no se puede cumplir el propósito de Dios en la vida de aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. ¿Me explico? Estos pastores han infiltrado falsas doctrinas con una sola intención, con la intención de dividir el cuerpo de Cristo y de comerciar. Porque no todos los que estamos aquí estamos con el propósito de hablar la palabra de Dios como la palabra de Dios debe de ser pronunciada. No estamos con el fin de hacer entender al alma, a la persona, la necesidad de tener una relación íntima con Dios. No estamos haciéndole entender a la persona que tiene que arrepentirse de sus pecados.
No le estamos advirtiendo de los peligros. Algunos de ellos no le advierten de los peligros que hay. ¿Me explico? Porque cada uno de nosotros trae una agenda. Yo traigo una agenda. Mi agenda es agradarle a Dios. Mi agenda es predicar a Jesucristo vivo. Mi agenda es hacerte saber que si mueres en tus delitos y pecados, está el infierno esperándote. Entonces, estos pastores han infiltrado falsas doctrinas. Ellos no entienden, como el resto de la gente que los sigue no entiende, que esto es más peligroso que la práctica del ocultismo. Aquí en México hay mucho ocultismo. Hay brujería, hay santería, eso se llama ocultismo. La santería, la brujería, la hechicería, principalmente en la iglesia de Cristo hay mucha brujería. Y de eso vamos a estar hablando en este proceso, en el proceso de esta predicación. Hay mucha brujería. Por eso es más peligroso la falsa doctrina que practicar el ocultismo. Lo más común de encontrar en el cristianismo es la brujería. ¿Pero qué significa la brujería? Mucha gente piensa que la brujería significa hacer hechizos. No, eso es hechicería. La brujería significa que la mujer toma el lugar del hombre. Que la mujer es la que manda, la que liderea, la cabeza de la familia. Eso es brujería. Que la mujer se compara al igual con el hombre. Eso es brujería. Que la mujer no distingue dentro de la sociedad el rol común de hombre y mujer, sino que ella se compara con el hombre. Por eso hoy tenemos mujeres astronautas, mujeres que trabajan en la fabricación de barcos, en la construcción, donde no se ha metido la mujer. Para mostrar o querer mostrar al hombre, somos iguales. Mira lo que tú puedes hacer, yo lo puedo hacer. Y yo puedo hacer hasta más, porque yo puedo traer hijos a la tierra. Es falso eso, ¿verdad? No puede traerlos si no hay un intercurso con el hombre. Entonces, esta brujería es la que no ha percibido, no está percibiéndose la iglesia de Cristo. Y esta brujería ha sido infiltrada por medio de estos falsos hermanos. Estos falsos hermanos han sido los que han traído este tipo de herejías, este tipo de desórdenes. Y no todos podemos reconocerla por falta de espíritu de discernimiento. Hay una falta, hay una carencia en cada uno de nosotros. Yo sigo siendo carente, hermano. Aun cuando usted diga este hermano, no, yo sigo siendo carente. Tal vez usted diga, con hablar como él ya me doy. No, yo sigo siendo carente de sabiduría. Yo quiero tener más sabiduría. Yo quiero tener más conocimiento. Yo quiero tener más discernimiento. Yo quiero tener más revelación. Yo quiero tener más de Dios para poder ayudarle a usted. No para enaltecerme, no para engrandecerme. No, teniendo en cuenta una cosa, que el hombre mientras más tiene, más envidias hay. Porque el hombre que no habla como hablo yo, envidia. El hombre que tiene círculos, palabras como la canción. La canción do, re, mi, fa, sol, la. Sigue de otra vuelta. Do, re, mi, fa, sol. Círculos armónicos. ¿Me explico? Y ahí sobre esos círculos armónicos hace toda su canción. Eso no es mi esquema. No todos podemos reconocer la brujería por falta del espíritu de discernimiento. Y no tenemos espíritu de discernimiento porque en Primera de Samuel, capítulo 15, encontramos estas palabras que dicen. En Primera de Samuel, capítulo 15, dice claramente esto. Escucha lo que dice, es muy hermoso la palabra de Dios. Primera de Samuel dice así. Samuel dijo, se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como a la obediencia a la voz del Señor. Escucha bien, como a la obediencia a la voz del Señor. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio. Y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros, porque la rebelión es como pecado de adivinación, de brujería,
y la desobediencia es como pecado de iniquidad, porque la rebelión es como pecado de brujería. Por personas, por cosas. O sea, es brujería, pero la rebelión es como la brujería. Es igual, similar. Y vamos a ir entendiendo más acerca de esta brujería conforme vayamos predicando también la palabra de Dios. Dice, porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría, por cuanto has desechado la palabra del Señor, desechado la palabra del Señor. No solamente a tu vida, Has desechado los términos bíblicos.